Entonces tenemos un aumento de la permeabilidad al ion sodio en la fase de despolarización rápida. ¿Qué es lo que ocurre principalmente cuando se despolariza la membrana de la célula muscular? Bueno, tenemos un potencial de acción que alcanza su máximo positivo y llega a los 30 milivoltios. Aquí ocurre principalmente un aumento de la positividad, y esto ocurre por el aumento de la permeabilidad de los canales de potasio. Entonces aquí tenemos una breve repolarización en la fase 1 que ocurre por la apertura de canales de potasio, dependientes también de voltaje. Luego, en la fase 2, mire, en la fase 2 tenemos una fase que se llama fase de meseta. En la fase 2 o fase de meseta, nosotros vamos a tener apertura de canales de calcio, apertura de canales de sodio y apertura de canales de potasio. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí fundamentalmente cada uno de estos iones? Baja el sodio en la fase de meseta, baja también el calcio y sale potasio desde, ¿no es cierto?, el interior al exterior. O sea, desde el intracelular al extracelular. Todo eso ocurre en la fase de meseta, con la apertura de canales de sodio, calcio y potasio. Entonces ingresa sodio y calcio al interior de la célula miocárdica y sale potasio. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la fase 3? En la fase 3 nosotros tenemos una fase que se denomina fase de repolarización lenta y sostenida, en la cual tenemos apertura de canales de potasio. Entonces, aquí el potasio básicamente lo que hace es que en la fase número 3 el potasio se dirige dentro de la célula miocárdica. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba que si ustedes querían matar a alguien tenían que inyectar una solución de potasio? Sí, me acuerdo. Claro, el potasio lo que hace es disminuir el potencial de acción y lo lleva hacia el reposo. Disminuye la contracción del corazón. Exacto, disminuye Es la muerte silenciosa. contractilidad cardíaca. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos dos iones que son muy importantes. El sodio, que va a provocar aumento de la contractilidad cardíaca, y el potasio, que va a provocar disminución de la contractilidad cardíaca. ¿Vale? Y en la fase número 4 está el potencial de reposo, que llega a los menos 90 milivoltios, y por lo tanto acá tenemos, ¿no es cierto?, nuestra fase de reposo, que cuando llega la célula miocárdica a la fase de reposo, nuevamente necesita de un estímulo para poder, ¿no es cierto?, realizar todo este proceso de contracción muscular cardíaca. ¿Ya? Ahora, el periodo refractario efectivo, la célula aquí no es excitable por otro estímulo despolarizante, limita la frecuencia de potenciales de acción, permite el tiempo adecuado para el llenado y eyección de la sangre y previene también el tétano. A diferencia, por ejemplo, del músculo esquelético, que ahí, ¿no es cierto?, tenemos un periodo refractario que muchas veces es excitable cuando tenemos un evento ahí despolarizante. Profe, ¿a qué se refiere con periodo refractario efectivo? Y acá, por ejemplo, la célula no va a ser excitable frente a otro estímulo despolarizante. ¿Ya? Ahora, nuevamente tenemos este gráfico. ¿Cómo se denomina esta fase del potencial de acción? Reposo. Fase de reposo. Despolarización. Fase de despolarización. Esa es Repolarización. meseta. Meseta. Repolarización. Repolarización. ¿Es repolarización lenta en este caso? Claro, acá por ejemplo, en la fase 3, ¿cómo se denominaba esta repolarización? ¿Lenta? Lenta. Y acá, Reposo. fase de reposo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, aquí en la fase de despolarización? Tenemos apertura de canales de sodio. En la fase 1 tenemos aquí apertura de canales de potasio, por lo tanto el potasio sale al exterior. Aumenta. En la fase de meseta
tenemos aquí apertura de canales de sodio, De calcio y salida de... potasio. Pero el potasio sale. Por lo tanto, el potasio sale y el calcio aquí ingresa y sale también. Por un mecanismo de cotransporte. ¿Sí? En la fase 3, que es la fase principalmente de repolarización, tenemos aquí entrada de potasio, salida de sodio. ¿Sí? Y acá, en la fase 4, tenemos principalmente un mecanismo de cotransporte de sodio. ¿Sí? Entra y sale. Entra y sale. Entonces, Mira, parece un diente. el corazón responde principalmente a un estímulo eléctrico. Un mola. ¿Sí? Ahora, ese estímulo eléctrico depende del sistema nervioso autónomo. Entonces, aquí el corazón siempre está inervado por fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Yo les comentaba que el corazón se excita por la fibra simpática, por la estimulación de qué neurotransmisor, ¿Carol? ¿De la acetilcolina o no? No, la Ya, adrenalina. y me di cuenta. Por la estimulación de un neurotransmisor que es la adrenalina o noradrenalina. Eso es estimulación simpática. Ay, la otra. Y la tenemos acetilcolina fibras para mí. parasimpáticas que están reguladas por la acetilcolina. Entonces, ¿dónde están o dónde llegan estas fibras? Estas fibras simpáticas o parasimpáticas llegan directamente a nuestro sistema excitoconductor. Ahora, el sistema excitoconductor está inervado por una red nerviosa, que está inervando aquí directamente a un nodo o nódulo que se llama nodo sinoauricular o nodo sinusal, tiene el mismo nombre, nodo sinoauricular o nodo sinusal. ¿Dónde va ahí? ¿Qué feo? Mucho ojo, porque este nodo o nódulo lo pueden encontrar con el nombre de nodo sinusal, nodo sinoauricular o nodo sinoatrial. ¿Ya? ¿Por qué es importante este nodo sinoauricular o nodo sinusal? Es importante porque es el famoso marcapaso fisiológico del corazón. ¿Ya? Entonces, este nodo sinoauricular es el marcapaso y el que va a controlar, ¿no es cierto?, la activación del sistema excitoconductor. ¿Ya? Entonces, el sistema excitoconductor está constituido por el nodo sinusal, que es el famoso marcapaso fisiológico del corazón. Va a controlar la ritmicidad del tejido miocárdico. Entonces, tenemos aquí el nodo sinoatrial o sinoauricular. Es el primer nodo. Aquí se va a originar principalmente la actividad eléctrica del corazón. Entonces, si tenemos estimulación de este nodo va a enviar una señal o impulso para que se despolaricen las aurículas. Primero, ¿ya? Entonces, cuando se estimula el nodo sinoauricular, se va a producir una despolarización, ¿ya? Y por lo tanto, la sangre aquí o el impulso eléctrico va a llegar a ambas aurículas. Eso ¿ya? era por las A fibras. la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. Profe, eso era por las fibras que nos contaba en el laboratorio. Exactamente, por las fibras nerviosas simpáticas o parasimpáticas. ¿Ya? Ahora, fíjense, este nodo sinusal o nodo sinoatrial va a enviar una señal a otro nodo que se llama nodo aurículo ventricular. ¿Ya? Entonces, este nodo aurículo ventricular va a enviar una señal despolarizante tardía hacia la aurícula, por ejemplo,
derecha, aurícula izquierda, y también va a enviar una señal directa aquí al tabique interventricular. También de Acá en el tabique interventricular nos vamos a encontrar no con un nódulo, sino que nos vamos a encontrar con una red nerviosa que se llama haz de His. ¿Sí? El haz de His va a inervar totalmente el tabique interventricular. ¿Vale? Una vez que está nuestro impulso nervioso aquí, por ejemplo, en el tabique interventricular, en el haz de His, nosotros vamos a tener una estimulación directa ya sobre la musculatura del ventrículo, que se llama esta red nerviosa red o fibra de Purkinje. Por lo tanto, la red o fibra de Purkinje va a inervar ambos ventrículos y va a permitir que el ventrículo se contraiga y a través de ese mecanismo va a producir eyección de sangre hacia el pulmón a través de la arteria pulmonar o hacia la circulación sistémica vía arteria aórtica. ¿Ya? Entonces, aquí nuestro sistema excitoconductor está constituido por el nodo sinoauricular, sinoatrial. Luego tenemos nuestro nodo aurículo ventricular. Luego, este impulso, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el haz de His. ¿Así se escribe? Así se escribe. No, al revés. Ahí está. Y luego, del haz de His llega a la fibra o red de Purkinje. Profe, ¿qué hacía la fibra de Purkinje? Está inervando, fíjense, las fibras de Purkinje inervan todo el ventrículo. Al ventrículo y también inervan aquí a la musculatura ventricular, ya. Tanto el ventrículo izquierdo y derecho. Ventrículo izquierdo como ventrículo derecho. ¿Ya? ¿Y eso era para la contracción? Exactamente. Muscular, ya. El haz de His es una red nerviosa, ¿ya? Que está inervando parte, fíjense aquí, del tabique interventricular. Tiene dos ramas el haz de His. Una para el ventrículo, para el tabique interventricular, por ejemplo, ¿derecho? Del ventrículo derecho, y para el tabique del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces se divide. Entonces el haz de His es el que se divide en dos. Bueno, aquí por ejemplo, en el nodo sinoauricular vamos a tener las famosas células marcapaso del corazón, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una deficiencia aquí del nodo sinoauricular? ¿Han visto de repente que los adultos mayores necesitan de marcapaso? Sí, sí. Bueno, eso es porque les empieza a fallar el nodo sinoauricular y empiezan con una mecánica del corazón que es insuficiente. Por lo tanto, este nodo sinoauricular muchas veces se reemplaza, ¿no? Se tiene que reemplazar por un marcapaso, ¿cierto? Fisiológico de manera artificial. Ya, entonces se entiende cuáles son las estructuras del sistema excitoconductor. Sí. Ya. Bueno, esas estructuras del sistema excitoconductor van a permitir que nosotros tengamos el ciclo cardíaco. Y el ciclo cardíaco está constituido por la sístole y la diástole, ¿ya? Entonces, el ciclo cardíaco, tenemos la sístole, y tenemos la diástole. ¿Cuánto dura el ciclo cardíaco completo? El ciclo cardíaco completo dura 0,8 segundos. ¿Cuál sería nuestra frecuencia cardíaca normal? 60-90. Exactamente.
60 a 90 latidos por minuto. Ahora, si nosotros tenemos una frecuencia cardíaca que es mayor a 90 latidos por minuto, ahí tendríamos una taquicardia. Taquicardia cuando está aumentado, bradicardia cuando está disminuido. Ahora, cuando tenemos una frecuencia cardíaca que es inferior a los 60 latidos por minuto, ¿qué tendríamos ahí? Bradicardia. La sístole y la diástole es parte del ciclo cardíaco, ¿cierto? Entonces, en la sístole nosotros vamos a tener contracción ventricular. Y en la diástole nosotros vamos a tener la relajación ventricular. Profe, eso se explica. Aquí, por ejemplo, en la fase de diástole, nosotros vamos a tener en la fase de relajación el llenado de las aurículas y los ventrículos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el llenado, la famosa fase de llenado. Y acá en la sístole tenemos ya no el llenado, sino que tenemos la fase de eyección de la sangre. Entonces, aquí tenemos el potencial de acción de las células marcapaso, ¿cierto? Del nodo sinusal, del nodo aurículo-ventricular a través de un potencial lento. Entonces, recordar que el corazón tiene miocitos que se encuentran en las aurículas y también en los ventrículos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener las diferentes fases. Tenemos la fase, ¿no es cierto?, de reposo. Tenemos nuestra fase de despolarización, que acá, por ejemplo, vamos a tener un aumento de la conductancia de calcio por canales tipo L. Vamos a tener una despolarización lenta. Vamos a tener nuestra fase de meseta y luego vamos a tener la fase de repolarización, en la cual se van a activar canales de potasio y que son dependientes de voltaje. Y en la fase 4 acá tenemos las corrientes marcapaso, que son corrientes lentas de sodio que van a permitir que se produzca un aumento de la positividad del potencial de acción. Y también tenemos canales de calcio tipo T, que son transitorios, que van a permitir también un aumento de la positividad del potencial de acción. Ahora, esto permite tener un automatismo cardíaco, eso es importante. El corazón siempre tiene automatismo cardíaco, o sea, no necesita de que básicamente estemos estimulando al corazón por sí solo. El corazón se estimula automáticamente, ¿sí? Entonces, acá en la fase 4 tenemos una despolarización espontánea que se produce netamente por un transporte pasivo de calcio, ¿ya? Y siempre el calcio va a permitir, o el aumento de la conductancia de calcio va a permitir que se active el potencial de acción y alcancemos la etapa de despolarización inicial, ¿ya? No entendí el proceso. El proceso. Ya. El calcio siempre induce aumento de la contractibilidad muscular, Sí. tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco, ¿sí? Ustedes saben que el calcio es un ion importante que participa en la contracción muscular, Sí. tanto en el músculo cardíaco como en el músculo, ¿no es cierto?, esquelético y también dentro del músculo liso. Entonces, claro, el transporte pasivo de calcio va a permitir que se active la contracción muscular y favorezca la ritmicidad del corazón, porque va a permitir que el potencial de acción alcance o llegue, ¿no es cierto?, a los menos 90 milivoltios, y ahí empieza a producirse la despolarización inicial para que los canales de sodio se abran. ¿Por qué aparece la fase 4 primero? Sí. Porque acá está la fase de reposo. Y esto es un ciclo completo. Tenemos un ciclo completo. Primero se activa, se desactiva.
se activa, se desactiva, Pero se activa, se desactiva. la fase 4 de corriente de marcapaso no debe ir después del 3. O sea, la fase 3, primero viene la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Ah, es que lo que pasa es que ahí está visto desde... Acá está el atrás. ciclo completo. Claro, y el 4 está visto desde el... Es lo mismo que anterior. nosotros veíamos acá. Tenemos la activación del ciclo, desactivación. Después viene activación del ciclo, Es lo mismo. desactivación. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Entonces, acá tenemos, fíjense, el sistema excitoconductor con este proceso de automatismo y ritmicidad propio que tiene el corazón por nuestro sistema excitoconductor. Entonces, el Lo sistema mismo ya. excitoconductor tiene esta estructura que es la más importante de todas, que es el nodo Es el nodo sinusal. sinusal o sinoauricular o sinoatrial. ¿Ya? Lo van a encontrar con esos tres nombres. Entonces, ese nodo sinoauricular siempre está en contacto con fibras Nombra nerviosas mucho sinoauricular. simpáticas y parasimpáticas. Miren, El aquí sinoatrial tenemos no tanto. las famosas ondas del electrocardiograma. Recordar que el electrocardiograma es un examen que permite a nosotros verificar cómo se está produciendo la contracción del corazón en un momento determinado. Entonces, el electrocardiograma va a tener diferentes ondas o complejos. Si usted se da cuenta, ¿cuánto dura un ciclo completo del electrocardiograma? 0,8 segundos. ¿Ya? Entonces, miren, aquí principalmente tenemos diferentes ondas o complejos. Tenemos la onda P. La onda P corresponde entonces a un proceso de despolarización de las aurículas. Entonces se despolarizan las aurículas y empieza a llenarse de sangre, ¿no es cierto?, la aurícula, tanto aurícula derecha como aurícula izquierda. Entonces aquí, en la onda P, nosotros vamos a tener la despolarización auricular. ¿Ya? Luego tenemos el complejo QRS. El complejo QRS permite que básicamente aquí se produzca un proceso de despolarización ya no auricular, sino que ventricular. Y ahí entra el hash de His. Y luego, en la onda T, No. tenemos un proceso de repolarización ventricular, donde nuevamente empieza a producirse, ¿no es cierto?, el ciclo completo. ¿Sí? Es decir, acá en la repolarización ventricular, nuevamente volvemos ahí a nuestro estado, ¿no es cierto?, inicial, para que nuevamente se produzca el ciclo completo. ¿Ya? Ahora, este sistema excitoconductor del corazón le otorga automatismo al corazón y ritmicidad, siempre, por la estimulación del nodo sinoauricular. Entonces, miren, aquí tenemos el efecto de la regulación del sistema nervioso autónomo en la función cardíaca. Entonces, aquí tenemos dos efectos, un fenómeno que se denomina cromotropismo positivo y un efecto que se denomina cromotropismo negativo. En el cromotropismo positivo, nosotros vamos a tener aumento de la excitabilidad cardíaca. Por lo tanto, eso se traduce con que el corazón tiene un aumento de la contractibilidad, regulado principalmente por neurotransmisores como la adrenalina y noradrenalina, por la estimulación simpática. Y tenemos un efecto que es de cronotropismo negativo, en la cual, ¿qué es lo que va a pasar con la frecuencia cardíaca aquí? Va a disminuir. Por lo tanto, si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye obviamente la contractibilidad cardíaca. Entonces, si ustedes se fijan en este gráfico, tenemos un efecto de cronotropismo positivo, en la cual aquí, si usted se da cuenta, tenemos el control en una línea azul y tenemos, ¿no es cierto?, la estimulación por acetilcolina. Entonces, por ejemplo, perdón, no es acetilcolina, sino que es catecolamina.
ustedes saben que las catecolaminas van a aumentar siempre la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que hace la catecolamina? La catecolamina va a estimular directamente al corazón para que aumente su contractibilidad. Entonces, si se da cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4. 4 eventos de contracción o estimulación. A diferencia del control que tiene 1, 2, 3. El control ¿Sí? es el efecto cronotrópico, ¿no? ¿Cómo? ¿O no tiene nada que ver el de arriba con el de abajo? Miren, vuelvo a repetir. Aquí la línea azul corresponde al control. Es decir, a una persona que tiene, por ejemplo, una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá la línea punteada corresponde a una persona que, por ejemplo, le inyectaron o está estimulado por la liberación de noradrenalina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este individuo? Va a aumentar la cantidad de ciclos cardíacos, va a aumentar la contractibilidad y por lo tanto va a tener 1, 2, 3, 4 ciclos en el mismo tiempo determinado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, acá con el efecto de la acetilcolina? Acá tenemos una persona que tiene aumento de la frecuencia cardíaca, que es el control, y acá tenemos la línea, ¿no es cierto?, punteada que corresponde al efecto de la acetilcolina. Entonces, si usted se da cuenta, mire, aquí la persona del control tiene un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. El efecto cronotropismo negativo por la acción de la acetilcolina va a provocar que en esa misma cantidad de tiempo tenga 2 ciclos solamente de estimulación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice que acá para aumentar la frecuencia, la fase 4 de la pendiente, producido por los neurotransmisores adrenérgicos, acortan la fase, y eso siempre es producido por la acción simpática de por medio, y tenemos que para disminuir, por ejemplo, la frecuencia, en la fase 4 disminuye obviamente la pendiente, y eso se produce por el efecto colinérgico, que alargan la fase 4. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo tenemos el potencial de las células marcapaso, tenemos el efecto simpático, miren lo que hace, aumenta sostenidamente la contractibilidad cardíaca, y el efecto parasimpático que acá va a provocar un alargamiento de la fase, ¿no es cierto?, de reposo y de la fase de reposo propiamente tal, ¿sí? Porque acá tenemos la fase de reposo, acá tenemos la fase de despolarización, ¿sí? Entonces, claro, para disminuir la frecuencia, el efecto colinérgico de la acetilcolina siempre aumenta el alargamiento de la fase de reposo, ¿ya? Y tenemos la excitación, ¿no es cierto?, de las aurículas y los ventrículos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una excitación auricular? Nosotros vamos a tener aquí excitación del nodo sinoauricular. Por lo tanto, acá se van a despolarizar tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda, ¿sí?, en un efecto inicial. Ahora, en un efecto completo de excitación auricular, fíjense, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda están completamente despolarizadas, y eso va a permitir que la aurícula derecha y la aurícula izquierda se llene de sangre, ¿ya? Luego, en el proceso de excitación ventricular, nosotros tenemos, fíjense, en un proceso inicial, la despolarización del tabique interventricular y también del ventrículo, parte de la musculatura del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Acá, en una excitación ventricular completa, todo el ventrículo derecho y todo el ventrículo izquierdo va a estar completamente despolarizado. Y eso va a permitir que acá el ventrículo se llene de sangre completamente, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Ahora, en un proceso de relajación ventricular, nosotros vamos a tener aquí no una despolarización,
Obviamente aquí parte del ventrículo sigue como un poco con este proceso de despolarización, porque el tabique básicamente siempre tiene que estar constantemente siendo contraído, ¿ya? Porque recuerden ustedes que el tabique es musculatura cardíaca, ¿ya? Entonces, recordar que en la excitación ventricular, el ventrículo derecho se excita completamente y eso permite que el ventrículo se contraiga y expulse toda la sangre hacia el pulmón y hacia la circulación sistémica o mayor. Entonces la relajación de la ventrícula no hay contracción del tabique, como eso, ¿no? Exacto. Entonces, aquí tenemos, fíjense, parte de lo que yo les he estado conversando. Entonces, en una despolarización inicial, mire, aquí se produce como parte de la génesis del impulso cardíaco y esto está representado en la gráfica del electrocardiograma. Entonces, aquí, cuando se activa el nodo sinusal, tenemos la primera aparición, ¿no es cierto?, de la onda P. Luego, cuando esto está completamente despolarizado, fíjense, aparece la onda P, que corresponde a la despolarización auricular. Luego, cuando ya tenemos la onda P, nosotros tenemos el primer proceso de excitación ventricular. Y aquí aparece la famosa onda Q, ¿sí? Onda Q. Luego, en el proceso de excitación ventricular completo, aparece la onda R y la onda S. Por lo tanto, tenemos onda P, complejo, Q, R, S. Y luego, en la relajación del ventrículo, tenemos la aparición de la onda T, que es lo que corresponde a la representación gráfica del electrocardiograma. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí está lo del electrocardiograma. Onda P corresponde entonces a la activación auricular. Por lo tanto, tenemos la despolarización de las aurículas. En el electro tenemos ondas, tenemos segmentos y tenemos intervalos. Por ejemplo, en el complejo QRS, nosotros vamos a tener activación también y vamos a tener despolarización del ventrículo. Y en la onda T, nosotros vamos a tener a la repolarización ventricular. Es como lo que estaba explicando el otro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos los famosos intervalos. El intervalo, por ejemplo, P, R, o sea, desde aquí hasta acá, ¿ya? Es una medida de retardo que existe entre la activación atrial y la activación ventricular. Y el intervalo QT corresponde a la sístole eléctrica, corresponde netamente al proceso, ¿no es cierto?, de contracción del ventrículo. Entonces, el intervalo QT corresponde a la sístole y el intervalo PR corresponde a la diástole. ¿Ya? Nuevamente, intervalo PR, diástole, intervalo QT, sístole. ¿Qué información puede entregar un electrocardiograma? Los latidos del corazón, la frecuencia. Ya los latidos del corazón, ¿qué más? ¿Frecuencia cardíaca? Frecuencia. Eso, latidos, frecuencia. ¿Si hay qué cosa? Si hay taquicardia, bradicardia. Ya. Taquicardia, bradicardia. Exacto, bradicardia, muy bien. Si hay taquicardia. Taquicardia, exactamente. En el caso, por ejemplo, de una persona que esté con un infarto agudo al miocardio, se va a provocar una alteración aquí del electrocardiograma. Entonces, personas que tienen, por ejemplo, infarto cardíaco, ¿saben lo que ocurre acá? Este complejo QRS, en vez de estar hacia arriba, queda hacia abajo. De ahí muchas personas que, por ejemplo, van al cardiólogo, les toman el electro y el cardiólogo le dice, ¿sabe qué, caballero? Usted tuvo un infarto. Y la persona queda con los medios ojos. Eso es porque una persona que ha tenido infarto, básicamente se va a provocar una inversión
del complejo QRS. Hay personas, por ejemplo, que han tenido infarto y que nunca se dan cuenta, ¿no? Entonces, claro, el electrocardiograma muchas veces sirve para eso, para diagnosticar diferentes patologías como las taquicardias, las bradicardias o las bradiarritmias y alteraciones relacionadas con cuadros de infarto agudo del miocardio, ¿sí? Ahora, ¿qué elementos podríamos ver acá? Por ejemplo, si yo les apunto esto acá, ¿qué onda sería esa? La onda P. Ya, la onda P. ¿Y a qué corresponde la onda P? A la activación. ¿Ya? ¿A qué cosa más? ¿Despolarización de qué? Auricular. Aurícula. Despolarización auricular. Bien. Esto que está aquí, Esa sería la onda P. complejo QRS. ¿A qué corresponde el complejo QRS? También es una despolarización, pero ya no de la aurícula, sino del ventrículo. Exactamente. ¿Y a qué corresponde esto? La onda T. ¿Y la onda T a qué corresponde? Fundamentalmente a la repolarización de qué? ¿De la aurícula o el ventrículo? Del ventrículo. Ventrículo. Muy bien. Preguntas de comprensión. repasarlo, ¿no? Una persona está utilizando amiodarona, fármaco bloqueante de canales de potasio, para tratar su arritmia. ¿Cómo se verá afectada la actividad eléctrica del corazón? Ocurrirá una alteración de la fase 0 de las células no marcapasos. Se alargará la fase 3 de las células de potencial rápido. Se acortará la fase 2 de las células no marcapasos. Se alterará la fase 4 de las células marcapasos. Se acortará la fase 1 de las células marcapasos. Pero es que el canal de potasio. La E. Fase 1, fase 2. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Creo que la C. La C. Porque dice fase 2. Algunos dicen la C, ¿ya? Pero es que si se acorta. Es que La acuérdate, E. pero es que igual estaba el. Porque dice. Pero profe, ¿en qué Dice, parte del una canal de persona potasio? está utilizando un fármaco bloqueante de los canales O sea, de la fase 3. potasio. La fase 3 potasio. Ya. Pero acuérdate que igual había entrada y salida de potasio. Y que tampoco sabemos en qué parte de la B de burro. Nuevamente, vamos al gráfico de acá. Mira, Es que eso me tengo que acordar porque eso no. ¿viste? Potasio. Puede ser en fase 3 o puede ser en fase 2. No sé si se acortará o alargará. Sí, Yo creo que es fase. Ahora creo que es fase 3. ¿se alarga la fase 3? Sí. Pero si se supone que hay deficiencia, o sea, como dice. Ahora creo que es la B. Ya me quedo con la B. ¿Cuál dicen que es la correcta? De burro. La E. Se Burro. acortará la fase 1 de las células marcapasos. La burro. Entre la fase 2 y la fase 3 está seguro. La de burro. A ver, Y entre la fase 2 y la fase 3. descartemos. ¿La A sería o no? Yo creo que no. No. No, ¿Pero por qué no? Pases a la D. porque hice una alteración de la fase 0 de las células marcapasos. Y eso no tiene nada que ver con el potasio. con la fase 0 ni tampoco con esa el es la fase potencial de de reposo. Se acortará la fase 1 de las células marcapasos. No. La fase 1 aquí No. corresponde Al eso. a la despolarización y a la apertura de los canales de sodio. Sí, no tiene nada que ver con potasio. Es la B. ¿La B de barco? B de burro. Sí, es la B de barco. Sí. Porque en la B dice, se alargará la fase 3 de las células del potencial rápido. Y si nos vamos acá, la fase 3 básicamente dice repolarización lenta y sostenida, apertura de canales de potasio. Sí, dice. Sí. ¿Ya?
¿Por qué no podría ser la fase 2? Porque dice que se acorta, pues no debería cortarse. Porque decía que se acorta No se debería cortar, debería. y no se acorta. Nuevamente volvamos a la pregunta. ¿Dónde dice que se acorta? Ahí se acorta la fase 2. Ah, se alarga, pues no se acorta. ¿Dónde dice? Claro. La La de la C. fase 2. La C. Se acortará la fase 2. Y dice las células no marcapaso. Aquí ¿Y qué tendría es que toda la afectar a las pregunta? células marcapaso. ¿Y cómo Se diferenciar cuando acortará la son fase células 1 de las marcapaso y células no? marcapaso. La D. La D. Se alterará la fase 4 de las células marcapaso. Es que la fase 4 es la fase de reposo. La fase de reposo es independientemente del proceso de contracción Y aparte dice de las que- células marcapaso. aparte del potencial, ¿no? Marcapaso. No, porque si, no, si se acorta, por ejemplo, la fase 1 de despolarización, no alcanzamos el potencial Claro. de la repolarización inicial, o sea, de la despolarización inicial. No llegaríamos a los 30 milivoltios. Por eso que no. Ya. Terminamos. Continuamos el día jueves. ¿Alguna pregunta? No. Ay, yo sí tengo una. ¿Todo claro? Yo tengo una cuando dice supone que cuando el nodo sinusal primero envía una señal hacia la aurícula Ventricular. hacia el Hacia las dos auriculares. hacia las dos auriculares, y después comienza el proceso hacia Del la caspis. auricular ventricular porque no tenía espacio y después como borró cosas. Gracias. Ah, tú decías que el nodo sinusal va hacia, Primero el nodo sinusal tiene que hacia la activar aurícula las dos derecha e aurículas. izquierda y Sí, luego y después la otra.